Buenos días, continuando con las audiencias programadas para esta fecha, vamos a continuar con el incidente 29-2017-6. Para efectos del audio y video, se da cuenta que el colegiado está conformado por Ramiro Salinas Silcha, quien lo preside, el doctor Juan Guillermo Vizcoya y el doctor Oscar Burga Zamora, jueces superiores integrantes del colegiado. En esta oportunidad dirige el debate el doctor Juan Guillermo Vizcoya. Gracias, señor presidente. Buenos días con los sujetos procesales concurrentes. Le pedimos al especialista de audiencia que dé cuenta de la acreditación de las partes. Señor presidente, señores jueces superiores, miembros de la Sala Penal Nacional de Apelaciones de este sistema, señores sujetos procesales y público en general, buenos días. A continuación doy cuenta de la concurrencia de los sujetos procesales. Por parte del Ministerio Público se encuentra presente el señor Fiscal Superior Adjunto Regis Oliver Chávez Sánchez, de la Primera Fiscalía Superior Nacional especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Asimismo se encuentra presente el investigado José Humberto Abanto Verástegui, quien asume su propia defensa. Bien. Es materia de impugnación la resolución número 2 de fecha 21 de junio del año 2018, expedida por el señor juez del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, mediante la cual ha resuelto declarar infundada la tutela de derechos a nivel de diligencias preliminares formulada por la defensa del investigado José Humberto Abanto Verástegui, que viene siendo investigado por la presunta comisión del delito de cohecho activo específico, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado, carpeta fiscal número 22-2017. A través del recurso de apelación está solicitando como pretensión que se revoque la resolución venida en grado y se declare fundada la solicitud de tutela de derechos, dato objetivo que sustenta la sospecha inicial y el límite temporal, en base a los siguientes agravios que a continuación se indican. Señala que el juez incurrió en graves errores de derecho, se vulneró el derecho de comunicación previa y detallada de la acusación por defecto de la delimitación en conexión con los derechos a no ser objeto de injerencias ilegales o arbitrarias a la presunción de inocencia y defensa. Asimismo, se inaplicó el principio pro homine en la interpretación del derecho del imputado a la comunicación de los cargos reconocidos en el literal A del artículo 71.2 del Código Procesal Penal, el artículo 9, numeral 1 del título preliminar del Código Procesal Penal y el segundo párrafo del artículo 65.4 del Código Procesal Penal. Asimismo, se indica que se incurrió en un grave error, de hecho, al haberse considerado que la solicitud de tutela de derechos estuvo dirigida contra una disposición de apertura de diligencias preliminares cuando estuvo dirigida contra una de ampliación que individualizó a los supuestos autores del hecho supuestamente delictivo. En la disposición número 10 de fecha 17 de abril de 2018 se sustenta el simple hecho de ser miembro de un tribunal arbitral y suscribir un laudo careciendo de entidad probatoria suficiente para formar la causa probable, lo que afecta a su derecho a la presunción de inocencia y la motivación de las resoluciones en la decisión de la instauración del proceso. Finalmente, se señala que la CUO omitió valorar que ante una omisión fáctica patente o ante un detalle de hechos con entidad para ser calificados de modo palmario de inaceptables por genéricos, vagos o gaseosos o porque no se precisó el aporte presuntamente delictivo del imputado, el derecho de defensa resulta impracticable y se torna ilusorio. Esos son los agravios que se han expuesto en el recurso de apelación escrito. Bien, vamos entonces ahora a otorgar el uso de la palabra por un tiempo no mayor de 10 minutos a las partes procesales para que expongan lo que corresponda, empezando por el impugnante. Señor presidente, señores jueces superiores, señor representante del Ministerio Público, todas las personas presentes. El recurso de impugnación que trae la discusión a ustedes pretende evitar que se consolide
la concepción de que en el Perú Franz Kafka sería un autor costumbrista. Ustedes deben recordar seguramente la impresionante novela de Franz Kafka llamada El Proceso, que cuenta la historia de Joseph K., un hombre que es atrapado, arrestado, detenido, procesado y condenado sin saber jamás por qué se le estaba procesando y condenando. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Y esa es la razón por la que interpuse una solicitud de tutela ante una disposición fiscal que cuenta una historia que es estremecedora, porque cuenta la historia de un colaborador eficaz que a su vez narra cómo un árbitro se coludió con una empresa constructora para intervenir y manipular el sistema de justicia arbitral. Pero a partir de eso, donde hay claras imputaciones a determinadas personas, entre ellas un señor llamado Jorge Horacio Canepa Torre, y otras personas más que son sindicadas en relación con él con nombre expreso, el señor fiscal llega a la conclusión de que todos los árbitros deben ser investigados, sin importar que haya un dato objetivo que conduzca a deducir su responsabilidad penal o su participación o su eventual participación en un hecho delictivo. Eso es lo que dice la disposición fiscal 10. Es una disposición que amplía, como se darán cuenta por el propio número, es la disposición 10. Hay 9 disposiciones fiscales anteriores. Por lo tanto, en este avance de la investigación que tanto invoca siempre el Ministerio Público, el principio de progresividad que la jurisprudencia ha establecido, convirtiéndolo en una especie de principio absoluto, que no es así, termina individualizando personas. Cuando se pone la solicitud de tutela, el señor juez responde, pero es muy pronto, recién se abren las diligencias preliminares de investigación, no se le puede pedir eso al Ministerio Público, además está claro que a usted lo procesan, y lo pone textualmente, por haber sido árbitro y por haber suscrito un laudo. Lamentablemente, contra la posición del señor juez, se levanta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación, que es el nombre convencional del derecho a conocer los cargos que está en nuestro Código Procesal Penal. Y en los párrafos 29 y 30 de la sentencia del caso Barreto Leiva contra Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho lo siguiente, y lo leo expresamente para que quede constancia en el registro. Ahora bien, el derecho a la defensa debe necesariamente poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y solo culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo en su caso la etapa de ejecución de la pena. Sostener lo opuesto implicaría supeditar las garantías convencionales que protegen el derecho de defensa, entre ellas el artículo 8.2b, a que el investigado se encuentre en determinada fase procesal, dejando abierta la posibilidad de que con anterioridad se afecte un ámbito de sus derechos a través de actos de autoridad que desconoce o a los que no puede controlar u oponerse con eficacia, lo cual es evidentemente contrario a la Convención. En efecto, impedir que la persona ejerza su derecho de defensa desde que se inicia la investigación en su contra y la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de derechos es potenciar los poderes investigativos del Estado en desmedro de derechos fundamentales de la persona investigada. El derecho a la defensa obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo. Por todo ello, el artículo 8.2b convencional rige incluso antes de que se formule una acusación en sentido estricto. Para que el mencionado artículo satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que la notificación ocurra previamente a que el inculpado rinda su primera declaración ante cualquier autoridad pública. Y esto es coincidente, señorías, con la doctrina del caso Tibi contra Ecuador y el caso López Álvarez contra Honduras, que han señalado que el proceso comienza desde el primer acto de imputación que realiza el Estado hacia una persona, atribuyéndole la comisión o participación en la comisión de un delito. Yo no estoy pidiendo mucho. Yo no estoy pidiendo una cosa, yo no estoy pidiendo que me presenten una acusación acabada. Yo no estoy pidiendo que me digan tiempo, lugar y circunstancias. Estoy pidiendo que me digan cuál es el acto irregular que despierta la sospecha del Ministerio Público. Porque, señorías, con las disculpas del caso a la sala, pero necesito ser absolutamente expresivo,
En ese caso yo podría imputarle a los señores magistrados aquí presentes el delito de cohecho pasivo específico, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir por el solo hecho de estar investidos de autoridad jurisdiccional y de pronunciar resoluciones que favorecen a una parte necesariamente, porque el proceso es binario. Y eso estoy seguro que ustedes lo encontrarían inaceptable. Y eso es lo que yo estoy pidiéndole al señor fiscal. Lamentablemente la jurisprudencia de la Corte Suprema ha establecido una zona exenta de control en la materia de la sospecha razonable y la causa probable. En los sistemas civilizados el juez puede controlar la sospecha razonable o la causa probable para fulminar los actos de investigación cuando ésta no concurre, cuando una de estas no concurre. En nuestro sistema lamentablemente la opción jurisprudencial ha sido distinta, pero sí por lo menos ha quedado en pie, como lo he señalado y lo ha podido leer el señor ponente en este caso, el señor director de debates, que la propia jurisprudencia de la Corte Suprema ha establecido que cuando los cargos son vagos, genéricos y carecen de entidad suficiente, entonces procede la tutela para exigirle al señor fiscal que precise cuál es la sospecha que se levante contra la persona para que la persona pueda defenderse. ¿De qué puedo defenderme yo, señoría? ¿Puedo concurrir a decirle que no fui árbitro? Sí fui árbitro. ¿Puedo concurrir a decir que no firmé un laudo? Firmé un laudo. ¿Son esos dos hechos manifiestamente irregulares o palmariamente irregulares per se? Más grave aún, si ustedes revisan la disposición 10 van a encontrar que el propio colaborador eficaz señala que en el caso de los arbitrajes donde presidió Emilio Casina Rivas, no tuvo intervención el señor Canepa, no elaboró el laudo, no tuvo participación, y en ese caso estoy yo. Entonces, señorías, lo único que yo pido es que se revoque esta resolución errada del señor juez y que se haga una resolución conforme al estándar establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barreto Leiva contra Venezuela, al que he dado lectura en esta intervención. Solo le pido, señorías, que le exijan al Ministerio Público que me diga siquiera la base de su sospecha que no sea un acto regular para yo poder defenderme. No pido nada más. Les pido, señorías, nuevamente que eviten que en el Perú se pueda seguir entendiendo que Kafka es un autor costumbrista. Eso es todo. Señor fiscal, por igual tiempo. Bien. Gracias, señor ponente, señores magistrados. Respecto a los planteamientos que acabamos de oír del señor abogado defensor, cabe indicar lo siguiente. El tema objeto de este debate debe conducirnos a diferentes planos de análisis. El primer plano de análisis es el referido a la existencia y el reconocimiento de un derecho fundamental a ser informado de la imputación. Respecto de esa primera dimensión o este primer plano de análisis, no existe, hasta donde alcanzo a ver, entre la defensa técnica y la fiscalía, mayor discusión. Nadie discute que el derecho a ser informado de la imputación o a conocer los cargos tenga no solo un reconocimiento a nivel legislativo, sino también recojo en la Constitución Política del Estado y, por supuesto, en las normas convencionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Nadie discute que en la actualidad constituye un derecho fundamental el conocer los hechos que sustentan una imputación penal, la relevancia típica de esos hechos, las evidencias o los elementos de convicción que respaldan la tesis imputativa y además cualquier modificación o transformación en la imputación. Eso está claramente establecido. Sin embargo, y ya en un segundo plano de análisis, si nosotros contextualizamos este derecho fundamental en el proceso penal, el que se rige bajo los cánones del Decreto Legislativo 957, podremos llegar a concluir que la noción o la concepción tradicional o clásica del derecho a ser informado de la imputación evidentemente ha sido superada y ha experimentado una evolución a la que asistimos en la actualidad. No es casual que el derecho a ser informado de la imputación rece en los primeros pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
o en las primeras sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la prerrogativa del ciudadano de ser informado con una acusación clara, precisa e inequívoca. En efecto, históricamente, este derecho surgió para proteger a aquellos ciudadanos que podían enfrentarse inmediatamente o cercanamente a un juicio, y por eso grababan con la obligación a los órganos de persecución penal con el deber de exponer en una acusación escrita todas esas características que ahora precisamente delimitan al derecho en cuestión. No es menos cierto que la evolución de este derecho, patentada en reconocidos documentos de nuestra Corte Suprema, como el Acuerdo Plenario 2-2012 o la Sentencia de Casación 1 del 2017, hayan retrocedido pues a planos anteriores en el proceso, como es por ejemplo la formalización de la investigación preparatoria. Ya no solo en esa visión clásica se exige el derecho a ser informado de los cargos a nivel de acusación, sino también hoy por hoy, cuando se postula una disposición de formalización de la investigación preparatoria, se debe cumplir con ese canon de informar claramente al imputado por qué se le está formalizando la investigación o ampliando la investigación. Y más recientemente, en la actualidad, se ha abierto espacio incluso a reclamar tutela frente al derecho a ser informado de la imputación a nivel de diligencias preliminares de investigación. Situación con la que, por cierto, nuestro Poder Judicial no se muestra renuente. Se reconoce, y con razón entiendo, que también el fiscal debe, a nivel de diligencias preliminares de investigación, informar con claridad al imputado cuál es su tesis imputativa, qué hechos está indagando con el propósito de formalizar o no en su momento la investigación preparatoria. Pero la pregunta que cabe hacerse aquí, señores magistrados, no es si el derecho en cuestión existe o si está reconocido convencional, constitucional y legalmente. La pregunta que hay que hacerse aquí es si realmente el señor Abanto Verástegui está en condiciones de conocer el por qué está siendo sometido a una investigación o no. Y en el presente caso, tal como se presentan las hipótesis fácticas a vuestras judicaturas, pareciere, prima facie, que no está en esas condiciones, porque ciertamente el solo formar parte de un tribunal arbitral constituye un acto socialmente inocuo. El solo emitir laudos arbitrales, como emitir resoluciones judiciales, constituye un acto, además de socialmente neutro, legalmente permitido. Pero este no es el caso, señores magistrados. En este caso el Ministerio Público no está investigando al señor Abanto Verástegui porque éste tenga o haya tenido la condición de árbitro y porque haya laudado en uno o dos procesos. Aclaro, son dos, no uno. En concreto, al señor Abanto Verástegui se le investiga porque habría formado parte de una asociación que tenía por vocación la comisión de delitos en el sentido de utilizar el ropaje de los procedimientos arbitrales para favorecer patrimonialmente a Odebrecht y perjudicar en la misma medida al Estado peruano. En la disposición número 10, que es la que soporta el cuestionamiento de parte de la defensa técnica en este proceso, que tiene por fecha 17 de abril del año en curso, se ha especificado en los acápites 3.1 y 3.2 cuáles son los hechos que en concreto justifican la ampliación de las diligencias preliminares y la comprensión en ellas del señor Abanto Verástegui. Nótese, señores magistrados, que en este caso la particularidad es que el señor Abanto no solo conoce la causa como abogado frente a un tercero que pudiera fungir como su patrocinado, él conoce la causa para sí mismo porque es abogado a la vez y es inculpado en este caso. De modo que le es más fácil poder entender y poder armar una estrategia de defensa a partir de los cargos deducidos en su contra por la Fiscalía. Los dos casos, los dos procedimientos arbitrales en los que se cuestiona al señor Abanto Verástegui son, en primer lugar, un proceso arbitral en el proyecto IRSA Norte, que enfrentó al Estado, específicamente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con Odebrecht. En aquella ocasión se emitió un laudo con fecha 19 de diciembre del 2012. El tribunal arbitral estuvo integrado por Luis Felipe Pardo Narváez
por el propio José Humberto Abanto Verástegui y por Daniel Linares Prado. En esa ocasión, los 3 integrantes del tribunal arbitral emitieron un laudo a favor de Odebrecht, los 3. El segundo caso que se le atribuye es en el proyecto IRSA Sur, tramo 3. También enfrentaba al Ministerio de Transportes y Comunicaciones con Odebrecht, y en esa ocasión integraban el tribunal arbitral Emilio Casina Rivas, Horacio Canepa Torre y el propio José Humberto Abanto Verástegui. En aquella ocasión también los 3 integrantes del tribunal arbitral con fecha 17 de agosto del 2012 emitieron laudo a favor de Odebrecht. Entonces, hasta ahí, como sugería inicialmente el abogado de la defensa, pareciera que no existiera ninguna base fáctica como para poder sostener una tesis imputativa, una tesis de contenido penal. Soy integrante o fui integrante de un tribunal arbitral, emití laudos. ¿Qué tiene eso de ilícito? En principio, como les decía, nada. Solo si es que se revisa de manera incompleta y sesgada la disposición número 10, podría colegirse ello. Pero lo que no ha dicho en esta audiencia el señor Abanto Verástegui, como tampoco lo dijo en la audiencia que generó la resolución apelada, es que en la propia disposición número 10, no en otro documento fiscal, específicamente en el punto 314, literal B, se hace una mención a la figura que en este caso desempeña o desarrolló Horacio Canepa Torre, y la voy a leer porque es muy breve, para que se tenga una idea más clara. Respecto a los arbitrajes de la Interoceánica Sur, tramo 2 y 3, en diciembre del 2010, el funcionario brasileño Eleuberto Antonio Martorelli convocó a Canepa Torre a una reunión en las oficinas de Odebrecht en San Isidro. Canepa Torre tenía un vínculo de amistad de largos años con Raimundo Nonato Trindade Serra, funcionario de Odebrecht. Por dicha razón había sido convocado. En dicha reunión, Eleuberto Antonio Martorelli le mencionó a Canepa Torre que tenía unas reclamaciones legales para interponer al MTC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, respecto al tramo 2 y 3 de IRSA Sur, preguntándole si tenía algún inconveniente en ser designado como árbitro de parte. Lo que iba a consultar con sus abogados es si se iba a interponer una demanda por el tramo 2 y otra por el tramo 3, o una demanda individual por cada punto controvertido. Dichos arbitrajes tenían que ser desarrollados en la Cámara de Comercio de Lima de acuerdo a la cláusula de solución de controversias. Odebrecht presentó 13 arbitrajes ante esa Cámara a inicios del 2011. Una vez instalados los arbitrajes y en pleno desarrollo, a inicios del 2012 Canepa tuvo varias reuniones con Ronnie Lord Campoverde, quien sustituía a Eleuberto Antonio Martorelli. Lord Campoverde en una de esas reuniones le mencionó a Canepa Torre que le daría el 1% del monto total de los 13 arbitrajes bajo 2 premisas. La primera, que el 1% sea del monto bruto sin incluir INGB, y la segunda, que hayan sido pagadas por el MTC a cambio de que realice su mayor esfuerzo a fin de que Odebrecht sea favorecido en dichos procesos arbitrales. Le dijo, no es mucho esfuerzo porque los reclamos están amparados en las adendas. Y si había algún árbitro que no quería fallar a favor de Odebrecht, que le avisara para él dar algún incentivo, si así lo consideraba. Si nosotros entrelazamos esta versión que es recogida del colaborador eficaz que en buena cuenta ha suministrado información a la Fiscalía para que se pueda iniciar esta investigación, con los cargos concretamente imputados al señor Abanto Verástegui, encontraremos que ya no solo estamos ante conductas socialmente inocuas o legalmente permitidas, sino estamos ante comportamientos que tienen ya un matiz o una significación delictiva, porque según la versión del colaborador eficaz, Canepa Torres era la persona que se encargaría de que los laudos arbitrales se emitieran siempre con votos por unanimidad, y que en el caso que existiese algún árbitro que se negase a colaborar o a beneficiar a Odebrecht patrimonialmente, recibiría también una recompensa o un incentivo de carácter patrimonial. Y estamos viendo que los hechos ocurridos en diciembre del 2012 con el primer laudo y agosto del 2012 corresponden a procedimientos arbitrales en los que se emitieron votos fundados a favor de Odebrecht por unanimidad. Finalmente, señores magistrados, y con esto me permito concluir, ¿puede o no estar el investigado y abogado a la vez
de acuerdo con el grado de convicción de los elementos acopiados por la Fiscalía. Pero lo que no puede alegar razonablemente es que no conoce la imputación. Si el derecho a ser informado de los cargos se nutre precisamente con el conocimiento de los aspectos fácticos, jurídicos y probatorios de una imputación penal, y si en este caso el señor Abanto Verástegui parte de la premisa de admitir que él entiende perfectamente por qué se le imputa un delito de cohecho pasivo específico, otro delito de lavado de activos y otro delito de asociación ilícita, pero no considera que el solo hecho de haber sido miembro de un tribunal arbitral y el solo hecho de haber laudado a favor de Odebrecht puede consistentemente soportar esa imputación, es un tema totalmente ajeno al contenido de este derecho. Yo como ciudadano puedo considerar que los hechos en los que se funda la Fiscalía, contrastados con los elementos de convicción con los que cuenta, no soportan razonablemente una tesis imputativa a nivel de formalización de la investigación preparatoria. Pero eso en ningún caso me autoriza a reclamar afectación al derecho a conocer los cargos, porque estoy partiendo precisamente de la premisa de que ya conozco los cargos. ¿Con qué intensidad los conoceré? Pues eso dependerá del devenir del proceso. No se puede exigir en fase de diligencias preliminares de investigación el mismo nivel de precisión, claridad y especificidad que se exige con la formalización de la investigación preparatoria y con la acusación. Eso sería evidentemente o significaría una descontextualización del tema y privaría al Estado, específicamente al Ministerio Público, de la potestad de perseguir los delitos. Finalmente, y con acierto, el Juzgado de Investigación Preparatoria, en la resolución apelada, ha establecido que la finalidad de las diligencias preliminares de investigación es bastante simple en comparación a la de la investigación preparatoria. ¿Cuál es? Establecer si estamos ante un hecho aparentemente delictivo e individualizar al autor o partícipe de ese hecho. No más ni menos que esa es la finalidad de las diligencias preliminares de investigación. No se puede exigir a este nivel, reitero, un conocimiento acabado de los cargos, porque de ser así tendríamos que estar discutiendo una formalización de investigación preparatoria y la investigación, como ustedes podrán apreciar, ha sido ampliada en abril de este año en contra del señor Abanto Verástegui. Por estas razones, señores magistrados, Fiscalía considera que la resolución venida en grado debe ser confirmada. Bien, réplica. Señoría. Sí. Las verdades a medias son mentiras completas, porque cuando uno lee una disposición 3 minutos, ¿ya? Tiene que leerla completa. Y corresponde señalar que el aspirante a colaborador eficaz identificó personas que habían recibido dinero en esas ocasiones. Y entre las personas a las que identificó no estoy yo. Esa es una cosa que el señor fiscal no ha tenido la delicadeza de señalar. Porque si hubiera tenido la delicadeza de señalar, se daría cuenta de que no hay un elemento objetivo que me vincule con el delito de cohecho pasivo específico. Porque además el delito de cohecho pasivo específico es que a alguien le hayan dado dinero, y el dinero tiene montos, es cuantificable. Yo no puedo decir, a X le dieron un soborno. ¿Cuánto? No sé. ¿Cuándo? No sé. Ya voy a ver. Porque entonces estoy investigando a una persona para ver si cometió un delito, y no la estoy investigando porque tengo una sospecha razonable de que haya cometido un delito. Y ese dato es crucial para la defensa, porque yo no puedo decir, con presentarle, por ejemplo, qué periodo de mi actividad económica tengo que exhibir al fiscal para poder demostrar que no tengo ingresos ilícitos. ¿Puedo? ¿Es posible? No es posible. El señor dice que yo formaba parte de una asociación. ¿De qué asociación? El único órgano colectivo al que yo pertenezco es el Colegio de Abogados de Lima. No me gustan las asociaciones, señoría. Disfruto mucho mi individualidad. ¿De qué asociación habla? ¿Con qué ligereza se puede decir? Porque yo estuve en un tribunal arbitral, ¿formo parte de una asociación? ¿Dónde están los jerarcas? ¿Qué posición ocupaba yo? Por lo menos en su sospecha tendría algo que decir sobre eso. Lavado de activos, ¿en qué periodo metí el dinero en mis cuentas? ¿Cómo puedo defenderme? ¿Quiénes formaban parte de esa asociación para yo poder rechazar mi relación con esas personas? ¿En qué periodo convertí el dinero? ¿En qué cuentas lo metí? O para poder presentar todas mis cuentas. Yo tengo una contabilidad ordenada, yo pago mis impuestos. ¿Cómo descargo, señoría, en esos términos?
Yo quiero colaborar con la investigación porque soy el más interesado, dada la condición de ser un abogado que defiende casos notables, soy el más interesado en esclarecer mi posición. Pero ¿cómo la voy a esclarecer? Si el señor me dice que me han sobornado y no me dice cuánto, ni cuándo. Me dice que he lavado activos y no me dice cuándo, ni cuánto, ni en qué cuentas. Y me dice que soy miembro de una organización delictiva y no me dice quiénes la conforman. Y él lo que me dice es que no, así es al comienzo de las cavernas habrá sido, señoría. Porque ahí está la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barreto Leiva contra Venezuela, que exige que desde el primer momento a la persona se le den datos para que pueda rebatir los cargos y defenderse. Yo estoy en una situación manifiesta y constitucionalmente intolerable de indefensión por el silencio y las omisiones fácticas de esa disposición fiscal. Y es lo único que les pido a ustedes, que le ordenen al fiscal que las cubra para yo poder defenderme. Eso es todo. Señor fiscal. Señor magistrado, señores jueces superiores, evidentemente el cuestionamiento formulado vía solicitud de tutela de derechos por la defensa técnica en este caso recae en el contenido de la disposición fiscal número 10, aquella que amplía las diligencias preliminares de investigación en el plano subjetivo, en el sentido de comprender a más personas como investigadas, y amplía también el plazo de la misma por 8 meses. Si bien es cierto, señor magistrado, en la disposición que menciono como parte del marco imputativo contra el señor Abanto Verástegui se especifica su participación en 2 procedimientos arbitrales, el que concluye con el laudo del 17 de agosto del 2012 y el que concluye con el laudo del 19 de diciembre de ese mismo año. No debemos perder de vista que la decisión fiscal de ampliar la investigación preliminar se da a partir de concretos actos de investigación, puntualmente en el caso concreto a través de actas de recolección de información que se llevó a cabo respecto de información publicitada por IDL Reporteros. O sea, está fuera de cuestión que la decisión fiscal de ampliar la investigación no solo se sustenta en la versión del colaborador eficaz, sino también en la revisión de los registros de IDL Reporteros, y seguramente será objeto de una nueva ampliación de las diligencias preliminares de investigación, pero el fiscal que estás deponiendo en esta ocasión ha advertido que existe un tercer procedimiento arbitral, que no ha sido mencionado, por cierto, en la disposición, pero que merecerá en su momento una nueva disposición de ampliación. Me refiero al caso Irsa Norte también, que enfrentó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones con Odebrecht y que concluyó con el laudo del 6 de septiembre del 2013. En esa ocasión, el tribunal arbitral estuvo integrado por Ramiro Rivera Reyes, Alejandro Álvarez Pedrosa y José Humberto Abanto Verástegui. ¿Cómo laudaron los 3 integrantes de este tribunal? Favorablemente a Odebrecht. Ese es el sentido delictivo que encuentra el Ministerio Público y que va más allá de la simple apreciación de ser parte de un tribunal arbitral o ser simplemente emisor de un laudo arbitral. Ello, en conexión con la participación que se reconoce en este caso a el señor Canepa Torre, de haber sido el enlace entre Odebrecht y los integrantes del tribunal arbitral, es lo que le permite a la Fiscalía sostener una tesis imputativa inicial. Esta tesis imputativa no necesariamente debe concluir con una disposición de formalización de la investigación preparatoria. Puede efectivamente a lo largo de la investigación preliminar establecerse que el señor Abanto Verástegui u otras personas más comprendidas en la investigación emitieron laudos en contra del derecho o conforme a derecho. Pero si no se le permite bajo esa hipótesis a la Fiscalía investigar, ¿cómo es que va a emitir una disposición finalmente de formalizar o de no formalizar la investigación preparatoria? El contenido del derecho a ser informado de la imputación tiene que ser moderado y tiene que ser regulado en función a la etapa o al estadio del proceso penal. Nosotros no podemos exigir al menos razonablemente precisión de esferas de tiempo, de lugar y de modo cuando se está en una investigación en etapa inicial, cuando lo que se tiene son informaciones provenientes de distintos medios de comunicación y de un colaborador eficaz. Entonces, en ese sentido es que se tiene que reflexionar y no dar por sentado de que se está ante un acto arbitrario en materia de persecución delictiva. Eso es todo, señores magistrados.
Bien, señor procurador, aun cuando este es un tema en que tiene que ver básicamente con la imputación que ha planteado la Fiscalía, ¿quiere pronunciarse? ¿Tiene algún pronunciamiento que hacer? ¿El procurador? ¿No ha venido? No está, pensaba que estaba. Bien, señor fiscal, ¿en qué fecha se ha emitido la disposición de inicio de diligencias preliminares? La disposición número 1, señor juez, tiene por fecha 20 de septiembre del 2017. Ya, y la disposición número 10, Tiene por donde entiendo estaría la imputación que se formula contra el señor Abanto Verástegui, ¿verdad? Así es, tiene por fecha 17 de abril del año en curso. Al final, por favor, nos va a proporcionar una copia de esa disposición fiscal número 10 porque no aparece en el cuaderno y es necesario para efecto de poder verificar la información con la imputación que usted ha señalado, ¿no? Por supuesto. Bien, aun cuando se trata de una investigación que se encuentra en una subetapa de diligencias preliminares, lo real es que hemos escuchado el día de hoy que también se estaría investigando estos hechos dentro del marco de una organización criminal. Una asociación ilícita. De una asociación ilícita. Así es. Ya, y respecto de los plazos de investigación, procesalmente hablando. Bien, cuando se inicia la investigación preliminar el 20 de septiembre del 2017, la investigación fue declarada compleja y se señaló un plazo de duración de 8 meses. En abril de este año, cuando se emite la disposición número 10, no solo se amplía la cantidad de investigados sometidos a investigación, sino también se amplía el plazo de la misma por 8 meses más. Ya. Bien, eso lo preguntaba porque la parte impugnante está, cuestionando la imputación que le está haciendo en este estado el Ministerio Público y es cierto, el objeto penal va delimitándose progresivamente, pero también habría que tener cuidado de no incurrir de repente en excesos como el que está desde el punto de vista de la defensa está cuestionando. Y al final, como usted dice, puede establecerse de que los laudos han sido emitidos con arreglo al derecho, pero eso ya no va a negar el hecho que un ciudadano podría estar o ha estado investigado, ¿cierto? Y en este caso podría estar investigado por un plazo de hasta de 16 meses para que al final la Fiscalía pueda concluir de que no hay ningún tipo de sospecha respecto a los delitos que se le investigan. Sí, sobre lo que menciona el señor Sí. juez, en el punto número 6 de la parte dispositiva de la disposición que se cuestiona, precisamente el Ministerio Público ha dispuesto con los expedientes arbitrales que se recaben y se realice una pericia sobre los laudos, a efecto de establecer la conformidad o no a derecho de los pronunciamientos emitidos en el marco de esos procedimientos. ¿Cómo? A través de su comparación con otros laudos de similar naturaleza y a través de la evaluación de las variaciones o la uniformidad en la emisión de laudos. Ese es un acto concreto que se ha dispuesto como parte de la investigación. Bien, se señala en la resolución que los delitos en materia de investigación son, tres, ¿no? Un cohecho activo específico, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Cohecho pasivo específico, sí. Cohecho pasivo específico. Así es. Ya, acá hay una equivocación entonces en la resolución. Lo que usted señalaba en materia de imputación y que ha señalado los autos arbitrales del 17 de agosto del 2012, el 19 de agosto del 2012, tienen que ver básicamente con el cohecho pasivo específico. Así es. Dentro de la misma disposición, ¿cuáles serían los hechos que sustentarían los otros delitos, el lavado de activos y el delito de asociación ilícita? Correcto. En este caso concreto, en la misma disposición número 10, se hace mención a que con la versión proporcionada por el aspirante a colaborador eficaz, se logra establecer de que el señor Horacio Canepa Torre
quien fue la persona en primer lugar comprendida en la investigación como indagado, habría creado en el exterior una empresa offshore a través de la cual habría recibido los pagos de las comisiones ilícitas que se le ofrecieron. Eso tiene que ver con Canepa Torres. ¿Cómo se vincula al señor Abanto Verástegui? Por la pertenencia al mismo colegiado, por la pertenencia al mismo tribunal arbitral. Como por ese solo hecho de que pertenece a ese tribunal arbitral. Y por el sentido del laudo favorable a Odebrecht. No solamente por el sentido de haber integrado el tribunal que integró también Horacio Canepa Torres, sino también por el hecho de haber laudado a favor de Odebrecht. Claro, y ahí hay un dato que mencionaba la defensa en el sentido de que el colaborador al momento de relatar esos hechos habría identificado, ¿no?, a determinadas personas sobre el aspecto del cohecho pasivo específico, pero que no habría en ningún momento sindicado al impugnante. Así es. ¿Eso es cierto? Eso es correcto, eso es correcto. Precisamente la vinculación del señor Abanto Verástegui con los hechos viene por añadidura a la participación de Horacio Canepa Torres. Es decir, si bien el colaborador señaló a Horacio Canepa y a exfuncionarios de Odebrecht, también exfuncionarios del Estado, como las personas que entraron en contacto para generar esta asociación ilícita que de manera sostenida cometería estos ilícitos de favorecer arbitralmente a Odebrecht, también es que la Fiscalía considera que las personas que formaron parte de esos tribunales arbitrales y que laudaron a favor de Odebrecht habrían tenido una participación en ese sentido. Aquí hay que precisar, señores magistrados, que no todos los integrantes de todos los tribunales arbitrales están siendo comprendidos en la investigación. La Fiscalía ha tenido el cuidado de discernir aquellos casos en los que se ha favorecido a Odebrecht de aquellos casos en los que no se han emitido laudos a Odebrecht. Y las personas que no han emitido laudos presuntamente ilegales no están siendo materia de investigación, no están siendo sometidas a esta investigación. Ya, ¿y cuál habría sido su rol dentro de la asociación, al menos en este estado inicial de la investigación? ¿Cuál habría sido el rol, qué papel habría desempeñado el señor Abanto Verástegui en esta asociación? Precisamente ejecutar actos delictivos previamente acordados por los gestores de la asociación, en el sentido de emitir laudos favorables hacia Odebrecht, favoreciéndola indebidamente a partir de la generación de adendas que eran también cuestionables. Eso también se ha mencionado en la disposición. Bien, bueno, el señor impugnante ha sido claro en sus agravios, vamos a analizar, no sé si... señora, que me permita decir una sola cosa. Sí, cómo no. Lo que el señor no sabe es que en todos los procesos arbitrales se practicaron pericias. Fueron debatidas con participación de ambas, de los dos lados. Lo que el señor no sabe es que los procesos son binarios. Ustedes resolverán a mi favor o en mi contra. Ese sentido no vuelve delictivo su pronunciamiento. La justicia es binaria, otorga la razón a una o a otra parte. Eso no es favorecer. Agregarle un verbo, un adjetivo a una actuación, lo que hace es naturalizarla. Se produjo un laudo y se declaró, se estimó una pretensión o se desestimó. Eso es lo que ocurre, señor. Hay solamente un tema, señor defensor, y para impugnante al mismo tiempo, y estos datos que ha señalado el señor fiscal respecto de que a usted se le está investigando por estos dos laudos que habría emitido, ¿no?, y que los dos han sido favorables a Odebrecht, ¿no?, y donde existe esta sospecha a partir de la reunión que habría tenido el señor Canepa Torres, ¿no?, de verse favorecido con el 1% del monto total. Esos hechos, esa descripción, ¿no le es suficiente a usted para que mínimamente pueda defenderse por el delito de cohecho pasivo específico? No tengo forma, señoría, porque si el señor se reúne con otras personas, y comete los delitos que comete, y además, como usted va a poder ver en la disposición, el colaborador eficaz identifica a otros árbitros que eventualmente habrían recibido dinero del señor Canepa, y yo no estoy en la lista. ¿Cómo, cuándo y dónde? ¿Cómo puedo yo mostrarle al Ministerio Público? O sea, tengo que mostrar toda mi vida económica. Le pedí que señalaran el plazo de la investigación, o sea, el periodo investigado. Tampoco lo vamos a señalar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que poner toda mi vida económica a trasluz?
Eso es una injerencia arbitraria. Bien, señores, ¿alguna pregunta? Bien, entonces, habiéndose producido ya el debate correspondiente respecto del recurso de apelación presentado, este colegiado pasa a deliberar y lo que se resuelva será notificado, la resolución va a ser expedida dentro del plazo de ley y será notificada en sus respectivas casillas electrónicas. Esta audiencia concluye. Esta canción estabas esperando, ¿verdad? Esta canción te gusta. Esta canción la recuerdas y ahora la bailas. Ahora la gozas con el nuevo poder de la cumbia elegante. Sus hermanos Quiroga. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Qué rico! Preparados, señoras y señores, para recibir con ganas y por supuesto con mucha alegría el nuevo año 2026. A la cuenta regresiva en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Desde Sechura Piura, aquí estamos con el sabor de Agua Marina. Recibiendo ese nuevo año con ganas, con alegría. Brindando, gozando, bailando, moviendo el cuerpo con mucha energía, con bastante sabor. ¿Cómo está la gente hermosa en Lima y la selva? En el sur del Perú, un fuerte abrazo. Feliz año nuevo a todo el Perú y el mundo. Desde Sechura Piura, esto es Agua Marina. Ay. Lo mejor de Agua Marina, dando la bienvenida al 2026. Lo hice por WhatsApp. Gerente que no dice nada me lo botas. Una vez. ¿Ya? No lo tienes. ¿Ya? ¿Está bien? Por enésima vez, compadre. ¿Eh? Me traes todo. Obra A, B, C, D, T, todo. Por favor. Los cruces, los semáforos. ¿Quién tiene transportes? A ver, ¿cómo están los semáforos? Ayer a las 10 de la mañana se ha devuelto el expediente de abastecimiento. ¿Por qué? Formando ya el comité de selección. Abastecimiento. A ver. Ayer hizo un informe técnico devolviendo el área específica porque hay bastantes incongruencias en este expediente. ¿Por qué yo no sé en el WhatsApp? ¿Por qué tengo que hacer que la cosa venga para aquí, venga para allá, venga para acá y no tengo el WhatsApp? No entiendo, no entiendo. ¿Por qué no me haces el WhatsApp, papacito lindo? Bueno, hoy día lo he puesto. O sea, tengo que gramputearlos para que se hagan esto. Con el comité de selección ya estén abastecidos. A ver, otra vez abastecimiento, a ver. Lo devuelto. Señor alcalde. ¿Quién congruencia sabe, señora? Primero, las cotizaciones son por 147.000 soles Ya. por 3 semáforos. Ya. De pronto pasan unos días, hay otras cotizaciones por 260.000. Ya. ¿No? Y en el expediente, en los TDRs, al comienzo En el está una TDR. forma, en el camino agregan 4 puntos más sin especificaciones así de la nada. Entonces, hay incongruencias. Ya corrigió eso. Yo he observado, he pasado asesoría jurídica y que lo pase al área de transporte está ahorita? específica. En asesoría. Puta madre. Oye, ¿dónde está el asesoría jurídica? ¿En el GAP? ¿Dónde está, hermano?
A ver, acércate a él, preséntale la mano. Hola, dile, soy el de transportes. Sácate la mano de ahí, no, haga la mano. Hola, hola, dile. Hoy día nos reunimos en la tarde, ¿no? Puta, ¿qué hora es? Hay problema porque tiene que devolverme para reformular el expediente. ¿Y no la puedes decir por WhatsApp? Es que recién lo conozco, tiene 3 días. Pero dile, señor Guillermo, te quiero saber, ya lo conoces, pues, ¿no? Yo también tengo 5 días, alcalde. ¿Y? Ya, pero ya lo voy a reformular. Tengo que reformular el proyecto, que me devuelvan el expediente. Oye, háblate. Ya se le he comunicado, justo el día de ayer hay una reunión con el señor de transporte. ¿Para qué? Para que lo que se ha detectado, que estaba elevado el precio. Ya entendí esa idiotez, ya Ese entendí. tema se le informó. Y eso lo he detectado yo. Claro. Yo lo he detectado. Que me lo devuelvan, alcalde, y yo reformulo el proyecto en un día. Hoy día, ¿no? Ya, un aplauso, carajo. ¡Aplaudan, mierda! ¡Que aplaudan! Ya está. Se trataron así. Con amor se trata. Pues es por WhatsApp. Gerente que no dice nada me lo botas. Yo no me voy a amargar. Prefiero que Trujillo me odie. Pero yo no quiero tener brutos en estas gerencias. Ya, dime. En la oficina de obra estábamos, queríamos la intervención mantenimiento. El mantenimiento es importantísimo ahorita. Entonces, de tal manera que yo le he traído a obras, porque estaba en otra oficina, porque no teníamos comunicación y se demoraron la comunicación. Entonces, nosotros estamos siendo proactivos, tratando de trabajar, haciendo lo mejor. Ya, a ver, ya. Incluye todas las que quieras. Lo que yo quiero es la Avenida América Oeste, que está podrida. Sí, Eso quiero que tú me digas. Mire, para la Avenida América Oeste está esto. No, sí, tiene razón, alcalde. No, pues. Igual la que está en la Jesús de Nazaret, que está podrida. ¿Qué no podemos hacer una miserable pista? Tenemos, eso nos ha dejado. Ya, pero ya ha tenido sábado. ¿Ha chupado el sábado? Yo no tomo. Mejor, porque si no te duermes, ya. Sábado, domingo te pones a trabajar y un papel. Ya, esto vamos a hacer. Se acabó. Y en eso tenemos identificado Miraflores. ¿Cuándo empezamos la Jesús de Nazaret? La Jesús de Nazaret tiene un expediente aprobado. ¿Ya? Dame solución, hermano. Eso déjalo para tus estudiantes universitarios. La solución es que vamos a tener que implementar el PIB, porque no tiene PIB. Mierda, ¿qué será eso? No entiendo. Proyecto de inversión pública. Dime, o sea, para que veas estos zánganos delincuentes que hemos tenido acá, no han avanzado. No han avanzado, nos han tenido adormecidos. Ya. ¿Puedo ir a la gerencia? Pero por eso el chat, señor.